Buenas noches, muchachos. Bienvenidos al encuentro sincrónico del tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Para mí es un gusto tenerlos aquí. Vamos a continuar con el tema que estamos viendo en la clase anterior y poder avanzar un poco para continuar con las entregas. ¿Listo? Listo, sí, señor. Entonces, pues acá teníamos en la guía y habíamos visto que ya habíamos hecho ciertas entregas. Eh, habíamos hecho la primera entrega que había sido el foro temático, elaboración de diagramas y plantillas de caso de uso del proyecto que estamos realizando, elaboración de las historias de usuario del proyecto, y estábamos acá en diagrama de documentación de actividades del proyecto. Habíamos avanzado en alguna evidencia que había sido la de mapa conceptual sobre la validación de documentos. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Muchachos, Bueno, sí, señor. listo. Entonces, hoy voy a dar una pequeña inducción acá. De pronto hay personas que no han descargado el Star UML. Entonces voy a hacerlo acá rápidamente para que quede también acá nuevamente la evidencia de cómo se descarga. Simplemente hay que buscar en el navegador Star UML. Aquí escogemos el sistema operativo que nosotros vamos a manejar. Por lo general lo reconoce automáticamente, entonces Windows. Y el archivo comienza a descargarse automáticamente. Acá comenzó la descarga y pues vamos a darle un momentico para que termine. Mientras vamos recordando lo de la clase pasada, que vimos que era un diagrama de clases. ¿Sí? Entonces, en el diagrama de clases, recuerden que había una estructura que dijimos que habían tres partes de los diagramas de clases. ¿Cuáles eran esas tres partes? Vamos a darle la oportunidad acá a alguien que aporte y que apoye. Luz Zapata, ¿cuáles eran esas tres partecitas que habíamos visto del diagrama de clases? Buenas noches, instructor. Buenas noches, ¿cómo vas? Bien, bien, gracias. A ver, Luz, dinos cuáles eran las tres partecitas. Instructor, diagrama de actividades. No, de clases. Habíamos hablado del diagrama de clases y que tenía tres componentes. Fue lo único que vimos la clase pasada del diagrama de clases. Ya hoy me dijo que es Juan Orozco. Buenas noches, instructor. ¿Me vas a Ese ayudar? el nombre de la clase, atributos y métodos. Listo, para que le recuerdes ahí a Luz. Luz, escucha a tu Por compañero Juan. favor, sí. Qué pena, le agradezco. Dile otra vez, Juan, por favor. Los tres diagramas de clase son nombre de la clase, No los la atributos, confunda. Los tres partes. las tres partes. Nombre de la clase, ¿Sí? los atributos y los métodos. Listo, los nombres de la clase, los atributos y los métodos. Y habíamos visto por acá en una clase, vamos a poner por acá en una clase, por acá más abajito, que era el nombre de la clase que estaba acá de primeras, los atributos que estaban a la mitad y los métodos que estaban ahí. Listo. Y pues habíamos quedado en que hoy vamos a ver qué es el diagrama de clase. Bueno, continuando con la otra partecita aquí de Star UML, ya lo descargó. Simplemente van a la carpetica donde está, dan clic derecho y ejecutar como administrador. Le dicen que sí y él instala el Star UML rápidamente. Listo, así acá. Listo, después de haberlo instalado, pues nos abre la interfaz de Star UML.
Y en este caso, para el día de hoy, acá en esta parte nos muestra 3 componentes básicos, ¿cierto? Donde están la caja de herramientas, el área de trabajo que es la mitad y acá pues los diagramas. En este caso, como vamos a hacer un diagrama de clases y estamos de una vez acá en el diagrama de clases básico, pues simplemente vamos a mirar la estructura arrastrándolo hacia acá y seleccionándolo y me aparece la estructura del título de una vez, ahí lo voy a colocar, los atributos y los métodos. Pero entonces vamos a continuar otra vez por acá. ¿Quedó claro lo de Star UML, compañeritos? ¿Sí quedó claro? Eso es Sí, fácil y señor. rápido. Listo. Bueno, entonces el objetivo principal de modelar un diagrama de clases es mirar los componentes que tienen en un determinado momento de manera estática cada una eh, la forma como se almacena la información, ¿sí? Entonces se trata de clasificarla y estructurarla según la información que nosotros tengamos ahí, ¿cierto? Entonces habíamos visto que con el diagrama de BPMN identificamos cuáles son las categorías que vamos a almacenar y los almacenamientos de información y con ello entonces ahí podríamos estructurar simplemente los datos que vamos a tomar. Entonces el diagrama de clases recoge las clases de objetos y sus asociaciones. Entonces, como en el diagrama de caso de uso que ya vimos, las clases también tienen sus asociaciones, ¿sí? Y pues representa la estructura del comportamiento de cada uno de los objetos. Entonces, para mirar eso, habíamos hablado de que habían unos objetos y los objetos se representaban de la realidad y cada uno de esos objetos pues tenía sus atributos y es muy parecido al diagrama de clases para que nosotros lo identifiquemos de la misma forma, ¿sí? Ahora, con el fin de diagramar eso, el diagrama de clases se estructura para poder hacer las bases de datos, ¿sí? Y pues podemos incluir ciertos paquetes y ciertas estructuras frente a ese diagrama y agrupar varias clases, así como agrupamos varios diagramas de caso de uso, que no se debería hacer, se deberían hacer solamente 10 diagramas de 10 casos de uso por cada autor, pero en este caso pues vamos a utilizar los diagramas de clase y acá sí tienen que agrupar si están relacionados todos los datos entre sí, para que ustedes tengan ahí esa finalidad. ¿Listo? Entonces vamos a hablar ahora de las asociaciones, ¿sí? Entonces, vamos a recordar y a mirar acá rápidamente. Entonces, hay una agregación. Ustedes van a familiarizar mucho esto con los diagramas de caso de uso, ya que son muy parecidos. Agregación, composición, herencia, dependencia, asociación, que son de las que vamos a hablar más adelante. Entonces, esos son los tipos de relaciones que vamos a utilizar en este momento y al inicio de la diagramación. Las clases, como ya lo hemos dicho, están realizadas por el nombre de la clase, los atributos y las operaciones o métodos apreciada luz, para que lo recuerdes, ¿listo? Nombre de la clase, atributos y operaciones o métodos. Ahora, Sí, señor, según gracias. según la visibilidad o según cómo nosotros vamos a tomar esa información, ¿sí? Debemos de mirar cómo queremos que esa información se vea. Si es pública, la clase va a poder ver toda la información que está ahí. Si es privada, pues solamente esa misma clase va a poder ver esa información privada. Si es protegida, derivado paquete, tiene unos atributos. Y ahora, pues, de último o más adelantico, vamos a ver si estas relaciones que tienen estos diagramas van de 1, de 0 a 1, de 1 a 1, de 0 a muchos, de 1 a muchos, de muchos a muchos. Y pues esto se llama la multiplicidad y es otro tipo como de relaciones que hay entre las clases.
Por el momento necesito que se aprendan muy bien la primera, la segunda y la tercera. Después, en otras clases más adelante, nos vamos a profundizar más en estas relaciones de uno a uno. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros, compañeritos. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Sí van claros o no? Sí, señor. Listo. Ahora, vamos a hablar de las asociaciones de primeros, después de conocer las clases. Vamos a hacer acá 2 clases en nuestro Star UML9. Y entonces vamos a hablar también de dónde o cómo nosotros podemos identificar las clases. Pues ya lo hicimos a través de un diagrama, ¿cierto? Lo hicimos a través de un diagrama y miramos a ver que en el diagrama habían diferentes usuarios, ¿cierto? Y en esos usuarios, pues, deben ingresarse a través de una cosita que se llama una interfaz gráfica de usuario. Y acá vamos a ir a la guía para que ustedes hagan una pequeña investigación aquí y puedan acabar de presentar este diagrama. Es sí, este diagrama. A ver, más arribita, por acá. Y podamos hablar de el modelo de base de datos. Ustedes tienen que investigar cuáles modelos de base de datos hay y en este trabajo escribir el que más se acople o el único que se va a acoplar a su modelo de base de datos. El modelo de base de datos que nosotros vamos a utilizar es el modelo de vista controlador, que es, hay un modelo o una interfaz gráfica de usuario, un controlador, o sea, están las vistas, los modelos y los controladores. Eso es lo que ustedes tienen que investigar. Ah, bueno, para esta clase tienen ustedes que haber leído el material de formación, ¿no? Ahí también hay algo sobre esto del modelo de base de datos. Entonces, por favor, ustedes investiguen para que lo tengan ahí en cuenta. En este caso, cuando nosotros ya vamos cogiendo más experiencia frente al sistema, pues ya sabemos que están las clases acá y su estructura. Pero entonces nosotros vamos a ver que la información la vamos a recopilar a través de formularios. ¿Cierto? Ustedes cuando van a ingresar a algún red social, llamémoslo, o van a ingresar a la universidad, o van a ingresar a algún trabajo, por lo general comienzan a llenar ciertos formularios donde les piden sus datos, ¿cierto? O cuando vamos de pronto a realizar una compra, también nos exigen llenar un formulario. Entonces nosotros vamos a comenzar a pensar en nuestra cabecita. Ya tenemos el modelamiento, que es el diagrama del BPMN, y sabemos cómo funciona nuestra información. Ahora vamos a ir más ampliamente y vamos a decir, bueno, ¿y cómo vamos a capturar esa información que está ahí? ¿A través de qué? ¿Cómo se va a registrar mi usuario? ¿Cómo voy a tener los datos de ese usuario? ¿Quién los va a registrar? Ah, bueno. Yo no sé, es una Entonces, yo no iba a lavar la loza. No, Brian, no, pero que mientras también Brian 3 días Andrés Solano seguidos. lava la loza, vamos nosotros a pensar en el formulario que vamos a manejar, ¿sí? Entonces, ese formulario es algo como esto. Y acá hay varias preguntas. En esta vista, ¿sí? En esta vista de este formulario, vamos a pensar, bueno, ¿quién va a tener acceso a este formulario en nuestro proyecto? En algunos será el administrador, en algunos otros este formulario lo va a tener simplemente el cliente, que es el que va a llenar los datos para acceder a algún lado y quedar registrado. En algunos otros casos, solo algunas personas de los dueños van a tener estos formularios para agregar. Y acá vamos a mirar ciertas cosas. Uno, ¿cuáles datos piden? Vea, teléfono, número de identificación, número de registro, primer apellido, segundo apellido, nombre, nombre del centro de examen. Y estos formularios los da ¿quién? ¿Cómo sabemos quién? Pues la naturaleza de su proyecto. Y detrás de este formulario, pues hay un diagrama de clases y hay una base de datos donde esto va a registrarse. ¿Hasta ahí estamos claros?
¿Sí entienden o no entienden, compañeros? Señor. Sí, señor. Listo, Andrés. Listo. Bueno. Luz, ¿cómo vas? Luz Zapata. Bien, profe, bien. ¿Sí has comprendido? Lo primero, lo que siento es que usted está hoy como yendo muy rápido. Ah, voy muy rápido. Bueno, entonces ya sabes que hay un formulario en tu proyecto y que debes Para mí, sí. de meterlo a una base de datos. Sí, hay un formulariecito que es este, no como tú lo veas, como tú, según la naturaleza que vayan a ver, ahorita vamos a mirar en un ejemplo de nosotros, según los datos que usted necesite va a ser el formulario. ¿Listo? Y entonces, Brian Andrés Solano, ¿sí pudo lavar la loza, hermano? ¿Cómo le fue? ¿Sí está entendiendo o no? No, Brian, ya le digo. ¡Cállate la puta jeta! Aló, ¡Ay! Grosero ahora, buenas noches. Brian. Qué pena, profe. Qué pena, profe, la verdad. No me he dado cuenta. Ah, tranquilo. Edwin, Sí, iba a preguntar, ¿el formulario sería lo mismo que una tabla? el formulario, ahora lo vamos a mirar. El formulario es... Sí, el sería lo mismo. formulario tiene una estructura para que las tablas se llenen. Entonces vamos a hacer ese ejemplito. Ok. Aquí, miren. Está regístrate. Y está los datos de alguien que tiene un nombre, un apellido, un email y una contraseña. Y un botón de registro. ¿Cierto? Estos datos van a una tabla que, ¿cómo creen que se llamaría esa tabla? Vamos a definir el nombre de esa tabla. Login. Login no sería login porque el login va más adelante, que el login sería solo con el nombre o con el email. Registrar. Ah, no, esto podría ser usuarios. Exacto, de aquí va a ser el usuario. ¿Quién se registra? Viejo Andrés, ¿quién se registra? Un usuario nuevo. Claro, el usuario nuevo. Entonces, ahí va a ser, nuestra tabla se podría llamar usuario. ¿Sí? Pues simplemente le ponemos usuario. Listo. Y aquí, en este simbolito, pasamos a los atributos. ¿Sí vieron cómo lo hice? Otra vez, acá en el simbolito este que parece como un cuadrito, dice adjuntar atributos, le doy clic y ahí voy haciendo los atributos. Listo. Entonces ya tenemos el nombre de la tabla acá de registrarse, que se va a registrar. Así el formulario se llame registrarse, podría llamarse unirse, podría llamarse ingrese los datos, el nombre que nosotros querramos realmente relevante, pero sí debemos saber hacia quién va dirigido esto. ¿Y quién nos dice hacia quién va dirigido? Los datos que están pidiendo. Sí, los datos que están pidiendo. Ve, acá hay otro. Inscríbase, ¿sí ven? Y está pidiendo los mismos datos. Entonces, simplemente los datos que están pidiendo son los que nos dicen quién va a utilizar eso, y en este caso es un usuario. Listo. Ahora, ¿qué datos nosotros le vamos a pedir al usuario? Pues hay una persona que se llama usuario que va a estar registrada. ¿Qué datos necesitamos de ese usuario? Entonces, yo voy a comenzar con ayudarles con uno, ¿sí? Con un dato. Y lo voy a escribir por acá en un ladito. Vamos a ver si lo hago por acá. Un usuario. Él le va a pedir su cédula de ciudadanía. Pero como estoy enfocado hacia los sistemas y hacia la forma adecuada, no va a poder cédula de ciudadanía, sino le va a pedir el ID. ¿Qué otro dato le podría pedir? El ID y la cédula es lo mismo, la identificación. Porque si le digo cédula, Correo lo encasillo electrónico. solamente a la cédula de ciudadanía. Listo. Correo ¿Cuál electrónico. otro? Correo El electrónico. correo, listo, correo. ¿Quién da más? Teléfono. Fecha de El nacimiento. teléfono, muy bien. Fecha de nacimiento. Edad. Bien, ahí pasa El algo. nombre completo. Nombre. Espérame, ahí pasa algo. Bueno, ahí está muy bien, nombre. Apellidos. Fecha de Nombre nacimiento. completo. Nombre completo. Y acá vamos a poner fecha de nacimiento.
Cargo en la compañía. Edad. ¿Cuál otra? Cargo. Sexo. Cargo, pero todavía no sabemos si él es un trabajador o nada. Todavía estamos mirando acá. Yo creo que acá, según la naturaleza de este usuario, no va a tener cargo, pero bueno, ahí lo pongo porque ustedes pueden decir que hay uno que es cargo. ¿Qué más? Género. Género, listo. También género, listo. ¿Alguna otra? Podría ser lugar de residencia, pero pues ya. Listo, sí, eso se Ciudad. llama... Ciudad La ¿Cómo? o dirección. dirección. Ciudad o dirección. Dirección. Sí, dirección. Listo. Dejémoslos ahí. Ahora vamos a mirar que hay atributos, acá en este caso, hay atributos que son compuestos y atributos simples. Los atributos simples, como este ID, que no se pueden dividir por nada. El ID es un número, 80, 721, 890, un número de cédula. Listo. Ese atributo no se puede dividir en ningún otro atributo, ¿cierto? ¿Cierto que sí, cierto que sí, o cierto que no? ¿Lo podemos dividir o no lo podemos dividir? No. No. ¿El correo electrónico? Pues tampoco. El correo electrónico es cena, el profe, arroba. Uy, mi madre. Uy, mi madre, otra vez. Control al 2, al 64, Al GRQ. al 92, Al GRQ o al GR2. al... Al lado de la barra. No, no me salió. Al GR2 tampoco. Al 2, al... Uy, mi madre. A ver, vamos a hacerlo con eso. Al 64, al 64. No, mira. ¿Está en portátil o está en escritorio, profe? No, es que estoy estrenando portátil, por eso es que me está pasando. Ah, tienes razón. Al GR. Yo sé que es al GRQ. No, no me lo Q está. o 2. Vamos a hacerlo con insertar entonces, porque ya me tocó a la antigüita. Símbolo. Al Están Q los o al 2. símbolos. Ninguno, al Q ni al 2. Y el al 64, profe. Al 64 es. 64 pensé que sí, pero ahora sí. gmail.com. Listo. ¿El teléfono lo podríamos dividir en algo? No. 3, 14, 5, 11, 71, 96. ¿Y nombre completo lo podemos dividir en algo? Sí. En 2, en nombres y apellidos. O bueno, incluso en 4. Primer nombre, primer apellido. ¿No? Listo. Entonces, el nombre completo es un atributo compuesto y lo podríamos dividir en primer nombre, que sería Daniel, ¿cierto? Segundo nombre, que sería Enrique. Primer apellido, que sea Gómez. Segundo apellido, que sea Pérez. O en nombre y apellido. Entonces, acá vamos a ver la diferencia entre un atributo compuesto y un atributo simple. Y acá en el formulario nosotros podemos ver que también está así, vean, está dividido, nombres y apellidos. Y estas dos celdas pues van en dos columnas aparte. ¿Listo? Ahora, acá se pasa algo y es que podemos tener operaciones con nuestra información y encontrar una respuesta a través de un atributo. ¿Qué quiere decir? A través de la fecha de nacimiento no habría sido necesario pedir la edad. ¿Por qué? Porque si sabemos cuándo nació, sabemos cuál edad tiene. ¿Sí? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces acá, fecha de nacimiento, no hay necesidad de ponerle la edad porque él ya
Con la fecha de nacimiento sabemos cuándo cumple años para mandarle las promociones, cuántos años tiene para categorizarlo según niño, joven, joven mayor, adulto, adulto mayor. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, de los que faltan ahí, ¿cuál es compuesto y cuál es simple? No, escríbanlo, simple tal, tal, compuesto tal, tal en el chat. O todos son simples o todos son compuestos, miren ustedes a ver. ¿Listo? ¿Ya lo escribieron? Pues va a dar ahí un segundito. Vale un minuto a ustedes para que ahí yo lo haga. ¿Listo? Listo, vamos a mirar acá en el chat. ¿Qué dijeron los muchachos? Dice Camilo, fecha de nacimiento simple, género simple y el resto compuesto. Listo. Bueno, la fecha de nacimiento podríamos dividirlo, ¿no? En día, mes y año. Pues compuesto. El cargo, no podríamos dividirlo. El género, ¿no? Y la dirección sí podríamos dividirlo. Es más, cuando nos piden a nosotros la dirección en un formulario, nos piden calle, número, si es A, B, C, bis. Entonces podríamos dividirlo en varias estructuras para poder cargar la información. Pues tengan ustedes en cuenta eso. Listo, vamos a hacerlo ahora en nuestro diagrama de cada clase. Y entonces aquí vamos a ver ahora otra cosita. Vamos a ver, vamos a adelantarnos un poquito para ver la forma cómo se va construyendo esto. Ah, no, es que me estoy adelantando, soy yo, listo. Bueno, Profe, entonces, una pregunta. ¿Qué relevancia tiene identificar que un atributo es simple o compuesto? cuando vamos a crear acá la base de datos, pues ponemos el atributo. Si es simple, podemos poner nombre, ¿cómo pusimos allá? Nombre completo. Y cuando yo voy a hacer acá una búsqueda, tengo que buscarlo por nombre completo. ¿Sí? Entonces se llama Daniel, pues van a aparecer, busco todos los Danieles, o todos los que comiencen por D, Daniel, David, Diana, Diego, Dina, todos los que comiencen por D. ¿Sí? Pero si lo hago así, en uno pongo nombre y en el otro apellido. Puedo buscar a todos los Danieles y aparte puedo buscar a todos los que tengan otro tipo de apellido. ¿Sí? Entonces puedo definir más específicamente los atributos frente a la estructura que yo desee. Entonces puedo mirar todos los que vivan en la calle, así hacen para las promociones, todos los que vivan en la calle décima, y cogen a todas las personas de ahí y les ofrecen, pues, según el rango, ¿sí? De donde estén ubicados, pues, las promociones que hayan a su alrededor. Eso se puede hacer. Para eso se hace ese atributo simple compuesto. ¿Listo? ¿Sí fue claro? Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar un poquito acá de las asociaciones. Es que voy a explicar primero y después lo hacemos. Entonces, vuelve a lo mismo que estábamos anteriormente, que hay unas asociaciones con las cuales pueden existir otras clases o no pueden existir otras clases, ¿sí? Entonces, según la asociación, así como en el diagrama de caso de uso, unos diagramas de caso de uso no podían existir sin los otros, aquí también unas clases no pueden existir sin las otras. Y en este caso se habla de la composición. Cuando decimos que hay una composición, la clase no puede existir sin su clase superior. Y entonces, ahorita vamos a mirar acá en este otro ejemplo cuál es una clase superior y cuál es una clase inferior. Y entonces, no podría existir una clase superior
sin una clase inferior. Entonces, cuando tiene esta forma, que es un romboide negridado, no puede existir una clase sin su clase superior. Listo. Ahora, acá, cuando es un romboide, ya no está negriado, está simplemente demarcado. Sí puede existir sin su clase superior, que quiere decir que podría dar una opcional. Puede o no puede existir sin esa clase superior. Acá viene una de las más importantes, que es una línea de herencia, ¿sí? Y ya sabemos que hereda los atributos de la otra clase, ¿sí? Entonces acá puede haber una clase que se llame que se llame empleado y recoja todos los datos del empleado, y otra que se llame administrador, que también sea empleado y recoja todas las clases del empleado, pero aparte tenga otros permisos para poder acceder a la información. ¿Sí? Y así dependencia, depende de una clase de otra, y la línea solita, que es asociación. Entonces ahí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 para poder Profe, tener claro. solo se ve hasta una clase usa la otra no se ve, creo que es. ¿Cuál otra? La diapositiva no Solo se ve. acá solo hay 4, ¿sí? Sí. Sí, y la otra es la asociación normal, que es una relación que hay Pensé que había a algo más través allá abajo. de una flechita. No, no hay nada más. Acá ya lo voy a pequeñar un poquito para que vean. No hay nada más, vean. Ahí. Listo. Ahora vamos a ver. Una clase no puede existir sin la clase superior. ¿Qué quiere decir? Acá en este caso tenemos una clase que se llama pelota, ¿cierto? Con otras clases. Entonces, esta clase es la clase padre, se llama pelota. Y la pelota pues tiene unos atributos, ¿cierto? Esos atributos de esa clase pueden ser forma, ¿cierto? Color, material de pronto. Y aquí hay otras que son las hijas, que tienen sus propios atributos, que pueden ser tamaños, pueden ser nivel de aire que contienen, ¿cierto? Pueden ser sus colores, que los identifican también a cada una de ellas. Entonces, acá vemos que hay una clase superior o una superclase o una clase, y que las otras no podía existir una pelota de fútbol si no existe una pelota. ¿Sí? Eso es lo que pasa aquí. Cuando una no puede existir sin la clase superior. ¿Sí es claro eso? ¿Sí están hasta ahí? ¿Vamos bien? Con esta relación que es con la que más tienen problemas. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los atributos. Los atributos de una clase representan, como lo vimos en los ejemplos que hemos hablado, los datos asociados a ese título, a ese objeto. Sí, en este caso estábamos hablando del objeto usuario, y el usuario tiene sus datos como los vimos, y nosotros mismos fácilmente identificamos esos datos. ¿Sí? Aparte ya vamos pensando más allá, que es en el formulario, para poder identificar y capturar esos datos. Eso es lo que vamos a nosotros a tener que utilizar en nuestro cerebro. Entonces esos atributos, ¿sí?, están asociados a esa clase o a ese nombre, ¿sí? Y pues son los que lo representan como tal. Aparte de esa clase están las operaciones y los métodos, que representan funciones, ¿sí? Las funciones que hacen cada uno de esos objetos, ¿sí? Entonces, pues dicho esto, ya sabemos que están nombre de la clase, los atributos y los métodos, que son las acciones que pueden hacer, ¿sí? Y aquí pues vamos a ver el ejemplito. Entonces, la pelota como padre o como base, ¿qué atributos, como yo los dije, podría tener que sean de todas las pelotas? Absolutamente todas las pelotas tienen ese atributo. ¿Qué es qué? La figura. No, Circunferencia. Tal vez. ¿La forma? La forma, la circunferencia.
Listo, la forma puede ser un atributo que sea de cada una de ellas. ¿Qué otro te debe tener el padre? Profe, ¿será que la función de la pelota puede caber ahí? Todas son para No, jugar. No. no, la función no. Atributo es solo característica. Entonces, el ID de la pelota, el nombre de la pelota, ¿cierto? Todas las pelotas tienen un nombre, El El material. tipo de pelota. el material, el tipo de pelota, listo. Y ahora, en los hijos, podríamos decir que para qué se utiliza, ¿cierto? Cada una tiene para qué se utiliza, ¿cierto? Podemos ver la forma de pronto también para poder determinar cada una de ellas. Listo. Ahí vamos como tomando de ejemplo cada una de ellas. Ahora, los atributos se clasifican en simples y compuestos derivados, así como de valor único o valores múltiples. Simple significa que el valor del atributo es el mismo y ya no puede dividirse, como lo vimos, como un número de teléfono. Compuestos. Los atributos surgen de un atributo. Ah, entonces yo estoy confundido acá. Cuando hablamos de compuestos, es que podemos tener un atributo de otro atributo. ¿Listo? Entonces, esto quiere decir que con la fecha de nacimiento podemos tener la edad. ¿Sí? Los subatributos surgen de otros atributos derivados. No, esos son los derivados. Estoy más confundido. Los atributos se calculan o derivan un atributo. Por ejemplo, la edad se calcula a partir de la fecha de nacimiento. Bueno, los derivados y los compuestos, que son los subatributos que surgen de un solo atributo, como lo dije anteriormente, perdón si estaba explicándolo bien, el nombre puede ser, del nombre pueden salir subatributos como nombre y apellido, o de la dirección puede salir calle, carrera, puede salir número, si es bis, si no es bis, si es diagonal, transversal, etcétera, etcétera. Como lo dije al principio, estaba bien. Entonces, simples, compuestos y derivados. Listo. Y acá viene la otra parte súper importante. Los métodos. Como nos dimos cuenta aquí cuando hicimos nuestro ejemplo, al principio, él nos pone el tipo de método. Vea que todos tienen acá un más, ¿cierto? Pero acá, pues yo podría cambiar el tipo de método, si es público, protegido, privado o paquete. Nuevamente lo hago. Simplemente me paro sobre el atributo y le doy acá en el símbolo. Y puedo seleccionar cada uno de ellos. Ahora vamos a ver qué significa público, protegido, privado o paquete. Entonces, los métodos u operaciones de una clase están formados con una interactúan con su entorno según las características. Cuando son públicos, indican que el método será visible dentro como fuera de la clase. Entonces, cuando ustedes van a pasar, cuando ustedes tienen este más acá y están programando su base de datos, ¿sí? Quiere decir que a través de ese método público va a ser visible en todo momento, tanto por dentro como por fuera de la clase, y que puede cualquier persona acceder a ello, ¿sí? Disponible para todo el mundo. Quiere decir que hay algunos datos que no tienen que ser públicos. ¿Por qué? Porque no deben de estar disponibles para todo el mundo en su base de datos. Deben ser privados. Entonces, cuando estos datos son privados, indican que el método solo será accesible dentro de una clase. Y otros métodos de la clase no pueden acceder, disponible para el consumo interno. Entonces acá con este método privado ya vamos dando nuestra primer característica de seguridad. ¿Qué quiere decir? Si nosotros miramos una estructura que tenga algunas clases y vemos Profe, qué que pena, una así, pregunta. dígame. Cuando hablamos de estas, para, digamos, la base de datos, cuando hablamos de públicos y privados, digamos, un ejemplo, Facebook es una base de datos gigante de interacción de usuarios. Hay clases Sí, que se pueden ver que son las públicas, como el nombre, como hay otras que son privadas, que es un ejemplo, la contraseña. A eso eso es.
Esa es la Eso es. asociación que puede hacer. Más o menos es algo así, más o menos porque no, o sea, sí tiene relación, pero realmente no es más profundo. O sea, lo que quiere decir es que en algunas son visibles desde afuera y en otras solamente son visibles desde su misma clase. Desde O sea, afuera que no todo- se refiere a la vista de usuario. Sí, a la vista del usuario puede verlos desde todo el mundo, pero Ujú. lo que pasa es que ya más en programación y no quiero enfocarme tanto en eso. Quiero que Listo. entiendan como el concepto de que cuando es pública, pues todo el mundo la puede ver y cuando es privada, no todo el mundo la puede ver. Y como lo Listo. vemos acá en este ejemplo, acá, vea, Instructor, cuando qué dice, pena. ¿sí? Sería como, por ejemplo, público el nombre y privado una contraseña. No, no. Acá los datos, porque digamos, si usted está en una base de datos de un banco, no puede decir que su nombre va a ser público, porque le podrían quitar el cliente por nada más el nombre. Sí, entonces cualquier otro podría acceder a esa información desde otra clase y poder consultarlo. Por eso les estoy explicando que en este ejemplo de esta base de datos nos damos cuenta que todos los datos importantes, vea, el ID, el nombre, autor, el INSB de los libros y el número de reserva son privados. Todos estos datos son privados. ¿Qué quiere decir? Que por lo general todos los atributos que vamos a construir en nuestra base de datos son privados. ¿Listo? Entonces aquí si volvemos a nuestro nombre, vamos a decir que este nombre es privado, porque no necesitamos que las otras personas lo miren desde fuera de esta clase. ¿Listo? Por seguridad es así. Y para que cuando usted vaya a hacer allá y vaya a estar programando y pone public, y las clases públicas no se van a ver, debe ser private, para que la gente cuando ingrese pueda hacer privada esta clase. ¿Listo? Más adelante van a entender más este concepto. Por el momento sepan que va siempre con el menos porque es privado. ¿Listo? ¿Sí es claro? ¿O todavía no? Sí, instructor. Sí. Igual el manejo de los datos siempre es privado. Listo, entonces esos datos, sí, ahora por el momento todos los atributos son menos. Ya después de pronto más adelante vamos a ver por qué es que todos iban menos. Por el momento, en este diagrama de clases, todos van menos. Listo. Volvemos acá un poquito más arriba. Y pues, ¿cuándo es privado? Cuando indica que el método solo será accesible desde dentro de la clase. O sea, solo dentro de ella misma puede consultarse. Y solo otros métodos de la clase lo pueden acceder, disponibles solamente para consumo interno. Entonces ya vimos una que es pública, que cualquiera puede consultar, otra que es privada, que solamente es para consumo interno en esa clase. Protegida indica que el método no será accesible desde fuera de la clase, pero podrá ser accedida por el método de la clase, además de métodos de la subclase. ¿Qué quiere decir? Que si hay una subclase, como en este caso, no solamente a través de pelota vamos a acceder a través de ella, sino a través de una subclase que esté o una clase hija, podremos acceder a través del protegido. Y sin modificar de acceso indica que el método será accesible desde cualquier clase que se encuentre en el mismo paquete de las clases y contiene el método sin modificar el acceso. Entonces, cuando vemos que solamente está el paréntesis y los dos puntos sin nada, va a ser accesible desde cualquier lugar. Entonces, aquí comenzamos ahora sí con lo primero. Entonces, vamos a poner acá otra. Vamos a mandarla para arriba. Vamos a decir que es privada y va a ser el ID. ID, nombre, apellido. ¿Cuáles me faltan? ¿Cuál otro atributo me falta? Fecha de nacimiento. La dirección. Teléfono. Fecha de nacimiento, dirección, Fecha. género.
de nacimiento. Género. Correo. Correo, muy bien. Listo. Y ahora recordemos que todas en este momento son privadas, porque van a tener acceso privado. Listo, lo voy a dejar ahí. Bueno, acá está hablando sobre las relaciones que vimos que más adelante íbamos a ver, pero todavía no quiero que se me confundan con uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. Y vamos a continuar acá. Y vamos a hacer el ejemplo de una biblioteca. Ustedes allá van a hacer su ejercicio y ya miramos los atributos del cliente, ¿cierto? Ya los miramos, veanlos. El usuario o cliente tienen el mismo. ¿Acá qué me falta? Las operaciones, ¿cierto? Las acciones, los atributos. Las acciones. ¿Y qué voy a poder hacer con ese usuario? Por el momento voy a poder consultarlo. Lo voy a poner consultarlo. Listo. Pero aquí vamos a ver otra naturaleza de esto, que es importante que ustedes sepan. Y el actualizarlo, Aparte- profe, eliminarlo, no vi ahí tampoco. Aparte de eso, vamos a mirar que hay diferentes tipos de datos para las bases de datos. En este caso, ustedes busquen ahí qué tipos de datos existen para las bases de datos y vamos a hacer esa investigación acá rapiditico para que ustedes me vayan diciendo. ¿Cuáles tipos de datos hay para las bases de datos? El tipo Varchar, varchar, in. Listo. Entonces, Vamos a hablar del primero, que es uno de los más importantes. Y también vamos a mirar cómo se utiliza esto. string. ¿Son los de tipo string y entero? El tipo int, que define a los enteros positivos. ¿Sí? Entonces, cuando es tipo entero, el tipo de dato es numérico. Y por lo general, por no decir que todas las veces, todos los datos que nosotros capturamos en la cédula de ciudadanía, que es tipo entero, es que un número, ¿cierto? Entonces ahí tenemos mi tipo entero. Vamos con el siguiente, que es el nombre. ¿Y cuál es el otro dato que existía por ahí que dijeron? Varchar, varchar sería nombre. String. 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 ¿Cuáles son el qué dice sobre el tipo string? String o ¿Qué dice varchar, sobre profe. esto? En este caso lo vamos a dar string. Ok. ¿Qué dice? ¿Quién está buscando por ahí? ¿Qué dice sobre el tipo string? Eso es una cadena. Son una ¿Una cadena de cadena de qué? caracteres Sí, léalo, representados por léalo, texto. léalo. Cadena de caracteres representados por texto. Una cadena de caracteres. ¿Tienen el tamaño por ahí? 255. Exacto, 255 caracteres. Listo. Listo. ¿Teléfono es qué? Stream. Ah, no, ese es un ¿String? int. Pero Ah, bueno. Ese es un int. Un int. Fecha de nacimiento. Esta es date. Es un tipo date. ¿Qué es date? Por ahí alguien que nos diga. ¿Qué es un tipo date? De fecha. Fecha. Exacto, la fecha, muy bien. Género. Podría ser char. Podría ser char, pero en este caso estamos trabajando con string porque no es demasiado grande.
Correo. String. Igual, Correo string. todo string, sí, muy bien. Listo. Entonces, vemos que están compuestos por el tipo de visibilidad, que puede ser acá como lo vimos. El tipo de visibilidad, público, privado, protegido, paquete. El tipo de dato que vamos a capturar, que es el nombre, el ID, la fecha. Y la representación de ese dato, si es la naturaleza del dato y el tipo de dato, que si es string, que si es... Entonces ustedes como tarea van a averiguar cuáles son los tipos de datos que hay y cuáles son los más usados para la próxima clase. Yo creo que también lo vieron ahí en la lectura que hicimos, también lo pudieron haber encontrado. ¿Listo? Listo. Profe, una consulta. Díganme. Lo que pasa es que cuando uno entra ya como a un gestor de base de datos, lo que es MySQL o PHP MyAdmin, pues el Sí. string no lo encuentra, sino que ya va a encontrarse el varchar. Claro, pero porque va a encontrar el char y el varchar, pero como en este Exacto. caso lo estamos haciendo solamente para hacer el diagrama de clases, pues por eso lo hacemos de esta forma, ¿sí? Para que simplemente ustedes entiendan que es una cadena de caracteres, que es lo que realmente se debe definir acá en la naturaleza del dato. Cuando usted ya sabe que es una cadena de caracteres, pues sabe que más adelante lo va a poder pasar a otro tipo de cadena de caracteres que va a ser el char, ¿cierto? Ok, profe. En este momento dejémoslo así. Está bien, que es el que van a encontrar en el diagrama de clases. Y más adelante, pues obviamente van a encontrarlo de otra forma en la estructura de la base de datos. Listo. Ya saben ustedes cómo está acá esta estructura, ya está con sus tres partecitas, ya saben que dentro de cada una de ellas también tiene su nomenclatura, y ahora vamos a ver los otros tipos de datos acá. Entonces acá ustedes tienen que consultar o mirar, no tienen que mirar, tienen que pensar en cuál nomenclatura o cuáles tipos de atributos van en cada una de estas. ¿Listo? Entonces, a ver, en cliente ya sabemos. ¿En cuál iría el libro? ¿En el libro qué iría? Código Autor. o ID. Autor. Autor, listo, ¿qué más? ¿En autor qué iría? Entonces, ¿en autor qué iría? Bueno, primero, para que ustedes lo entiendan, en todas va ID. En todas va ID. ¿Listo? Entonces, ID, acá vamos también aprendiendo algo que es muy bonito. Yo, por lo general, así lo hice para que ustedes lo entendieran, pero cuando yo estoy haciendo un proyecto, acá siempre lo pongo así. Porque, pues lo identifico mejor porque me ayuda para saber cuando estoy consultándolo, cuando voy mirándolo en la base de datos, cómo está, porque me ayuda a hacerlo mejor. Entonces siempre le pongo el usuario, para que cuando yo vea ID, como todos tienen ID, o de pronto todos tengan un nombre, o de pronto todos tengan, yo le pongo la naturaleza del mismo, de la misma estructura a cada uno de estos ítems, para que ustedes se aprendan esa también, y es un buen tip para hacerlo. Como todo es usuario, entonces le pongo teléfono usuario, fecha de nacimiento usuario, género usuario, correo usuario. ¿Listo? Profe, eso se hace para, digamos, tener una base de datos más ordenada. ¿Qué? Sí, para saber pues, que ahí estamos hablando siempre del usuario. Por lo general lo hago así. ¿Sí? Listo. Entonces Profe, acá sería... en esa parte, ¿me puede explicar? O sea, en la diapositiva. En la diapositiva. Sí, señor, por favor. A ver, que no me quiere cargar. Ahora sí.
Modelado ejemplo biblioteca. ¿Qué es esto, señor? ¿Qué es cliente, libro? O sea, que... Ah, bueno. Entonces, cuando hablamos del modelado, es lo que estamos haciendo, que es la representación de la realidad, ¿sí? De una biblioteca a través de sus datos, ¿sí? Entonces, acá simplemente identificamos los roles o lo que vamos a utilizar en una biblioteca. En una biblioteca, ¿quién hay? Un cliente, ¿cierto? Y el cliente va por, hagamos de cuenta o pensémoslo en una biblioteca virtual. El cliente va por un libro y el libro pues tiene el autor y la editorial, ¿sí? Y son como los componentes de representación de una biblioteca virtual en nuestra realidad. La realidad de este caso o de este ejemplo tiene esos ítems, ¿sí? En el caso de ustedes, su realidad va a podría, si yo les digo hagan un modelamiento, piensen cuáles son las personas o qué son los objetos, en este caso, o de dónde sacamos los datos para poder alquilar un libro, para poder sacar un libro, pues ustedes tendrán otros, pero en este caso, pues estamos dando este ejemplo. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, sí, señores, digamos, cada clase, ¿qué atributo, los atributos más esenciales o qué? Sí, entonces ahora simplemente les di las clases, los nombres de las clases. Ustedes van a tener que escribir ahí en su cuadernito, pues cuáles clases cree que tiene el libro, cuáles clases cree que tiene el editorial y cuáles clases cree que tiene el autor. ¿Listo? Pero Yo clases voy y a, atributos. yo voy a pensar que los atributos del autor deben ser muy parecidos a los del cliente, ¿no? Debe tener un ID, un nombre, un apellido, un correo electrónico y de pronto una ubicación o una dirección, ¿cierto? Sí, señor. Listo, pero ahora ustedes piensen en la del libro y editorial. Les voy a dar un minutico ahí para que ustedes lo piensen. Listo, continuamos. Entonces, ¿cuáles encontraron en el libro? ¿Cuál es el atributo de un libro? Nombre, Nombre, sí, nombre es uno de los más importantes. casa editorial, Editorial, sí, autor, obviamente, sí. clase, o sea, por así decirlo, si es ficción o género. Género, eso se llama género. Antonio. Listo. A ver, ahora otra persona que me ayude con la editorial, a ver cuáles tuvieron en la editorial. O lo hago a dedo. Tatiana Mora. Pero para... Tatiana. Sí, profesor. Es que voy en un bus, de pronto escucha mucho ruido. No, porque ya la acomodaba, el nombre no me la quería hacer. Hágale, díganos a ver cuáles serían las de editorial. Las de editoriales. Editoriales sería, pues también una identificación. Sí, el ID. ¿Qué más? Sí, también sería nombres como de autores. No, el nombre de la editorial. De la editorial, sí, señor. De la editorial sería también... a ver. Como códigos con los libros o algo así, de libros. Por lo general sería como la ubicación, ¿no? La ubicación donde está la editorial. Esos son. Bueno, vamos a ver acá en este otro ejemplo, cuáles están ustedes ahí. Entonces acá miramos, vean. El cliente tiene nombre, cédula, fecha de nacimiento. El autor, como lo dije, vean. Nombre, fecha de nacimiento y género literario que hace el autor. En el libro está el nombre del libro, el ID del libro, el autor, la editorial y el año de publicación, tampoco lo habíamos tenido. Y en editorial, nombre y país.
¿Listo? Ahí nosotros tenemos que mirar cuáles datos, según la naturaleza de nuestro proyecto, vamos a requerir para poder realizarlo de la forma adecuada y son los que necesitamos para poder hacer todo. Entonces, si en este caso, ¿se acuerdan que habíamos hecho un ejercicio de que íbamos a construir una página web? Si necesitamos los datos del cliente, pues tenemos que tener cuáles son esos datos que necesitamos para hacer una compra, ¿no? O para hacer una venta, perdón. O para poder, según la naturaleza que nosotros queramos, podemos al cliente hacer ¿qué? Pues, ¿cuáles son los datos que necesito para primero brindarle publicidad, que es lo que se requiere? 2, ¿cuáles son los datos que necesito de mi cliente para que él pueda hacer una compra? Que es otra naturaleza de eso. Entonces, la suma de esos datos se puede utilizar el nombre, el ID, la dirección y todo esto se puede utilizar para ambas partes, ¿cierto? Pero hay otros específicos para cada una de ellas. Entonces, según por donde nosotros queramos poder ofrecerle publicidad, pues tendríamos que mirar si de pronto le podemos pedir el Facebook o el Google, la cuenta de Google para poder darle publicidad. Si queremos que haga una compra, entonces ya le vamos a pedir los datos, de pronto el banco le va a pedir los datos, porque en este caso nosotros no, de su tarjeta de crédito y otras cosas para que pueda hacer sus compras. Listo, esto todo lo va en la naturaleza de nuestro equipo. Ahora vamos a ver cómo cuando nosotros tenemos esto, vamos a pensar ahora en tablas, ¿cierto? En una tabla donde está el nombre. ¿Y cuántos nombres de cuántas personas pueden haber ahí? ¿Cierto? ¿De cuántos autores? ¿Poquitos o muchos? Pueden ser varios. Claro, pueden ser muchos, ¿sí? Muchos nombres. Esa tabla podría ser demasiado grande. Podemos poner a todos los escritores que hay en el mundo y que han habido también desde hace mucho tiempo. Entonces ahí podemos escribirlo todo y después buscarlos de pronto o buscar en esa tabla por género, por fecha de nacimiento, por nombre. Hacer nuestras búsquedas y nuestras consultas. Listo, entonces acá tenemos algunos. La fecha de nacimiento, el género que él va tomando. Y así se van a ver las tablas cuando nosotros las diligenciemos. Esto es lo que va a suceder. Listo. Aquí. Ahora, según lo que vimos, mire usted si hay algún error en este diagrama de clases. Solamente los que crean que hay error, levante la mano y los que no, déjenla abajo. Profe, pero déjenos ver. Sí, ¿No la profe, ven? nos ver. No, No estamos alcancé. haciendo el Teams. Ahí, ¿Ahí la ven? sí, ahí. Sí, ahí ya la vemos. Ahí. ¿Listo? Listo. Vamos a ver. ¿Nadie levantó la mano? Soy desde el cel, pero no sé cómo levantar la mano. Ah, güey, madre. Yo creería, pues, que lo que hace falta es estos símbolos que identifican si son públicos, privados. ¿Qué más? Hasta ahí fue donde yo vi el error. Listo. ¿Alguien más ve otro error? El orden, profe. Primero sería ID cliente y luego el No, el orden, en este caso, pues eso es una buena pregunta. El orden no importa, porque después usted, como van a ver, como vimos aquí, compañerita, va a quedar organizado en tablas. Entonces, si dice nombre, pues va a haber una estructura donde tenga todos los nombres y ese va a ser el orden. No tiene que ser como yo lo digo, porque por lo general siempre va el ID, pero pues de ahí para abajo el orden no es tan Déjenos ver nuevamente relevante. la imagen, profe.
Claro Yo que creo, sí. profe, que lo que se refería a la compañera era el orden en que está escrito, que no va int ID cuenta, sino ID cuenta int. Ah, sí. ¿Sí es eso, compañera? Sí, profe. Pues primero estaba Muy bien. el nombre como tal y luego sí estaba el tipo y le faltan los 2 puntos. Ok, muy bien. Está bien. ¿Qué otros atributos, qué otros encuentran? Listo. ¿Algo en el tema de la multiplicidad, profe? ¿En el tema de la relación? No, ahí ese sí ya toca dejarlo así en relación. Bueno, ahora vamos a consultar acá. ¿Qué se puede hacer con estas bases de datos? Ingresar, ¿cierto? Se puede ingresar a consultar, modificar y en algunos casos borrar. Entonces, ¿se acuerda que habíamos hablado del CRUD? Es lo mismo. Acá abajo va lo que se puede hacer con eso, ¿cierto? Si es el caso de una cuenta, pues se puede depositar en la cuenta o se puede hacer transferencias, etcétera. Entonces, todo lo vas dando según la naturaleza de la base de datos y hacia dónde va dirigida. Si va dirigida hacia un lado o hacia el otro. Con estas bases, ustedes ya van a poder comenzar o van a poder construir su base de datos mirando los datos que ustedes van a necesitar en su estructura para poder hacer la siguiente entrega y construir esa base. ¿Listo? Así tiene que quedar su base de datos, o bueno, en este caso va a quedar acá así. Creo que con esta explicación ya no hay más que hacer aquí y ustedes tienen que presentar esta evidencia que es el diagrama y documentación de las actividades del proyecto. ¿Qué pasa? Aquí vamos a ver que está de primeras el diagrama de clases y este modelo del dominio es si usted busca en internet el modelo del dominio de un proyecto es el mismo diagrama de clases. Pues no hay que presentarlo 2 veces, sino simplemente hacer el diagrama de clases. Y dice que deben también presentar los casos de uso, que ya ustedes lo tienen, las historias de usuario, que ya los hicieron. Por favor, recuerden que las historias de usuario se hacen a través de un documento en Excel que está en la página y que se descarga y se diligencia. Los que de pronto han hecho que me han enviado otro Excel por allá que no sé de dónde lo sacaron, ese no lo estoy recibiendo. Lo que tienen que investigar, cuáles son los modelos de base de datos y ponerlo en el trabajo. En este caso vamos a utilizar el modelo de base de vista controlador. Ya dijimos el diagrama de actividades, que ya también lo deben de haber realizado o ya lo habíamos visto. Y por último, un documento que informe con los resultados obtenidos. ¿Qué quiere decir? Aquí ya después que usted hace, ya tuvo en cuenta el BPMN, sabe cómo funcionan sus sistemas, miró los casos de uso, las relaciones que tiene, lo que hace cada uno de los stakeholders que intervienen en el sistema y cuáles son sus acciones. Con las historias de usuario recopiló toda la información para saber qué hace el sistema realmente, si es lo que quiere el cliente. Con el modelo de base de datos sabe qué va a hacer, cuáles son las vistas que va a tener para poder estructurarlo. Con el diagrama de actividades, que es muy parecido al BPMN, va a saber que según el rol o según la actividad, quién va dirigido hacia quién. Si eso fue lo que el cliente le dijo, que sí era lo que quería, o que realmente hay algún cambio. Entonces, en este informe, en este documento, usted va a decir, bueno, yo tuve estos resultados y me di cuenta que, pues, realmente no había comprendido bien el sistema y al final, pues, a través de los diagramas y todas estas estructuras que vimos de UML, encontré que la relación entre lo que el cliente me decía y lo que voy a construir. O realmente yo tenía muy bien todo estructurado todo lo que el cliente me dijo y con el UML reafirmé todo esto y lo pude realizar. Y pues realizan su entrega aquí en donde dice diagramas y documentación de actividades del proyecto. La envían y
aquí en esta otra actividad de la evaluación de diagramas de modelo del dominio, nos faltaría solo ver el diagrama de paquetes y también son el mismo diagrama de clases. Entonces acá como lo vamos a pedir varias veces, pues si yo le digo a usted, hey, tiene los diagramas de caso mal estructurados o el diagrama el diagrama de clases no va así, sino va de otra forma, en esta otra entrega donde lo va a tener que volver a presentar, pues usted tiene que corregirlo para ir avanzando. ¿Es claro eso? O sea que háganlo, traten de hacerlo lo mejor posible y si hay alguna corrección para el otro trabajo, pues lo vamos a corregir. Profe, entonces para esta entrega son cuántos diagramas y todo iría en un Acá la modo- misma guía lo dice, vea. 1, el diagrama de clases, el diagrama de caso de uso 2, historias de usuario 3, modelo de base de datos, tienen que mirar el modelo de vista controlador, modelo de dominio es el mismo diagrama de clases, entonces vamos 1, 2, 3, las historias de usuario no son diagramas, el diagrama de actividades 4, 4 diagramas, las historias de usuario y la conclusión de lo que resultados obtenidos. Profe, pero ese casos de uso y las historias de usuario ya no las presentamos. Sí, sí, son esos mismos, esa recopilación, lo que estamos haciendo acá recopilando esos datos. O sea, eso mismo lo volvemos a presentar en este informe. Exacto, esos mismos los vamos a presentar acá en este trabajo. Muy bien, así deben ser, no tiene que hacer nuevos, no señor. Ok. Sí, Listo. si de pronto yo le dije, hey amigo, usted tiene mal el caso de uso, le faltaron historias de usuario, pues obviamente usted para esta entrega los corrige y los hace bien y ya. Listo. Ok, perfecto. Profe, el ¿Listo? diagrama de clases y el modelo de base de datos, ¿cuáles vendrían siendo los mismos? Que yo ahí... No, el diagrama de clases y el modelo del dominio, estos dos son los mismos. Ah, ok, el modelo del dominio. Son los El mismos. modelo de base de datos es lo que tienen que ustedes consultar cuáles son los modelos de base de datos y mirar cuál es el modelo de base de datos vista controlador para que lo puedan poner ahí en su trabajo. Listo, señor. Listo. Y Profe, entonces así quedamos. ¿para cuándo subiría usted esta clase? Para, digamos... Esta sí la voy a subir el sábado. Mañana. Listo. Sí, señor. ¿Listo? Te agradezco. Listo, muchachos. Entonces quedamos así para que ustedes van realizando esta entrega y recuerden que de acá para adelante pues ya es como otra vez volver a hacer lo mismo y acá volver a presentar esto y ahí vamos avanzando en la guía para ya ir terminando. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno, muchachos. Profe, Qué pena, Dígame. antes de irse, o sea que esa elaboración de los diagramas del modelo del dominio del proyecto, ese todavía queda pendiente de entregar, ¿cierto? No, ya toca presentarlo. Documentación de actividades del proyecto es el que tienen que presentar. Y el modelo del dominio, sí queda Exacto. pendiente porque todavía no hemos visto el diagrama de paquetes, que es lo que Eso, vamos a por ver eso la le otra estoy vez. diciendo, que es el que queda pendiente, señor. el del modelo. Ok, listo. Sí, señor, Listo, sí, tiene toda la razón. Hasta el momento vamos a presentar este. Ok. Diagramas y documentación de Profe. actividades del proyecto. Dígame. Nosotros, de acuerdo al cronograma, ¿cómo vamos? ¿Vamos al día? ¿Estamos adelantados? No, vamos atrasados porque es que, digamos, estos diagramas me tocó explicarlo uno por uno en esta entrega, ¿sí? Y según el cronograma vamos atrasados, pero acá nos vamos a dar cuenta que de pronto nos van a servir para las otras entregas algunas otras cosas. Pues vamos listo. avanzando después. Ahorita lento, pero después más rapidito. Listo, señor. ¿Listo? Para que de pronto unas 2 semanas ya quedara al día. Ok, listo, perfecto. Listo. Profe, un favor. El señor. Power Designer, ¿usted tiene el parche, profe? Es que la otra vez que yo descargué el que compartió el compañero, yo trabajé en el Power Designer, pero después me pidió actualización y no pude volver a entrar como hace como una semana. Entonces yo no sé si es que... ¿Alguien lo tiene? Alguien lo compartió, pero Espera, yo digo una cosa. ¿Alguien de nosotros del grupo lo tiene, el que yo le haya dado? Andrés, Sí, profe, o alguien de nosotros. sí, profe, yo lo tengo, profe, yo lo compartí por el grupo. Bueno. Profe. El Power Designer que yo tenía, para craquear. Sí, con el crack, yo tengo ese que usted nos compartió con el crack, yo lo compartí por el Bueno, grupo. vea, mire ahí Edwin, para que se lo den con el crack, y ahí están las instrucciones de cómo craquearlo, ¿cierto? Sí, señor, ahí está todo. Sí, porque a mí Listo. al momento... Lo que pasa es que yo sí leí su mensaje y yo se lo iba a enviar, pero es que la máquina que tenía, donde lo tenía, como cambié de máquina, entonces no me está funcionando el disco duro, entonces
no lo pude sacar así tan facilito. Lo iba a sacar, pero entonces ya después me embolaté y no lo saqué. Pero entonces, mire, ahí él lo tiene. ¿A dónde no lo puede compartir o qué? ¿Cómo hacemos, Edwin? Ahora, profe, lo comparto en el chat de WhatsApp. ¿Usted está en el comparto chat de WhatsApp, José? Sí, sí, señor. Ah, bueno, entonces para que está ahí. Sí, ya lo Y comparto. por favor, Ya lo agrégueme, si yo no he hablado hace mucho tiempo en el chat de WhatsApp, por favor, agrégueme otra vez porque me salí y cambié de celular también y no puedo escribir en los grupos. Entonces, si ustedes son administradores ahí, agréguenme porque yo por ahí contesto a veces cositas más rápido que por la plataforma. Listo, gracias. Listo, Listo, profe. muchachos. Profe, Sí, en unos entonces- 5 minutos lo comparto. Listo. ¿me puede ayudar a mí con algo? Que yo monté las historias de usuario el viernes de la semana pasada y aún no están calificadas. ¿Qué ficha es usted? Yo termino en 50. Mire a ver si no están calificadas en este momento. Ok, listo, señor. Ya reviso. Profe. Que lo revisé ahorita en la tarde. Profe, Sí, señor. entonces en los diagramas de clases, pues como veo que no se alcanzó a explicar el tema de multiplicidad, ¿en esos diagramas no se va a tener en cuenta esto? O... No, solamente vamos a hacer con las relaciones que vimos acá, nosotros las que vimos en la presentación. Listo, profe. Todavía no vamos a mirar las otras, solamente estas. Ok. Gracias. Profe, qué pena. Solamente Y esta. lo que teníamos pendiente para esta semana, que era lo de la validación de artefactos, entonces quedamos atrasados en ese tema. Sí, ahí apagamos esta entrega y ya después nos adelantamos en esa, todo bien. Ok, profe. Muchas gracias. Tranquilo, no se preocupe. Ok. Listo, ahí Ah, ya bueno, acabé las de entregas, compartir el link de descarga en el grupo, profe. Ya lo acabé de compartir. listo, para que vos estés ahí. ¿Listo? Bueno, muchachos, voy a terminar la grabación en este momento. Muchas gracias por todo y que estén muy bien. Feliz noche, profe. Muchas gracias. Profe, gracias. Feliz noche. Gracias, hasta luego.